¿Qué pasó, mi gente? Como siempre, espero estén todos genial. Esta es una versión ampliada y mejorada de mi video original sobre el hongo necrofágico que podemos ver en Splinter. En este video intentaremos darle una explicación biológica realista, explicaremos lo que se sabe sobre su origen y veremos cómo es capaz de controlar y mutilar el cuerpo de sus víctimas. Pero además también clasificaremos a este patógeno en la escala de peligro que usamos en este canal. Dicho esto, como es costumbre, pongámonos en contexto. Splinter, también conocida como Parásito Asesino o Está dentro de ti, es una película de horror corporal del año 2008 cuya trama gira en torno a una joven pareja que busca pasar unos días de relajación y aislamiento en los bosques de los Estados Unidos, sin saber que un peligro desconocido les acecha. Una premisa muy original, solo que en lugar de tratarse solo de criminales, en este caso se trata de criminales y un organismo de origen misterioso conocido sencillamente como las astillas. Una forma de vida que no solo consume a sus víctimas, sino que además es capaz de tomar control sobre ellas en un proceso bastante cruento, desagradable y evidentemente doloroso que lleva a la mutilación y práctica destrucción del cuerpo de su hospedador. Todo esto con el fin de conseguir nuevas víctimas para perpetuarse. A pesar de su aspecto y capacidades casi completamente ajenas a todas las formas de vida de nuestro planeta, lo cierto es que se sugiere en varios puntos de la trama que las astillas son una especie nativa de la Tierra. Para ser más precisos, una forma de hongo proveniente de fosos petroleros etiquetados como experimentales. Es posible que hablemos de un organismo que quedó atrapado bajo la roca junto al material orgánico que un día terminaría por convertirse en petróleo, creciendo y desarrollándose de forma aislada, evolucionando de una forma completamente distinta al resto de los hongos del mundo. Estaríamos hablando de una especie de críptido microbiológico. Ahora, a pesar de las capacidades únicas de este organismo, también tenemos varios aspectos que lo delatan como un hongo. Quizás lo más notable es que se trata de un heterótrofo, es decir, una forma de vida que se alimenta de la materia orgánica de otros seres vivos y que más allá de esto, crece sobre su propia comida tal como lo hacen otras especies de hongos. En este caso, hablamos de cadáveres y los tejidos de sus víctimas. Al mismo tiempo, y de forma similar al moho, las astillas no forman estructuras u órganos especializados, sino crecimientos en forma de espinas, lo que nos lleva a la forma de transmisión de este patógeno. Tal como ciertas infecciones micóticas que afectan a los tejidos subcutáneos en la vida real, las astillas ingresan al cuerpo de sus víctimas por inoculación traumática, a través de heridas perforantes, para lo que la forma de este organismo está perfectamente adaptada. Ahora, a pesar de estas características, digamos, más realistas, hay otras que a primera vista parecen completamente ajenas a este mundo, como por ejemplo la increíble rigidez y dureza de las espinas que pueden pinchar un neumático en movimiento sin problemas o incluso las piezas metálicas de un vehículo, algo que difiere radicalmente de la consistencia normal de los tejidos de un hongo. Sin embargo, esta clase de organismos, aunque no lo parezca, pueden llevar a cabo proezas similares, solo que en menor escala. Dependiendo de la especie, los hongos pueden desarrollar una estructura conocida como apresorium, una sección modificada de su organismo que es capaz de alcanzar presiones extremadamente elevadas. Los apresoria, que sería la forma en plural de esta palabra latina, tienen el fin de penetrar a través de los tejidos resistentes de las víctimas usuales de los hongos, las plantas, pero también el exoesqueleto de los insectos, como ocurre en el caso del archifamoso Cordyceps. Un apresorium no es más que una célula altamente modificada que puede alcanzar hasta 40 veces la presión que hay en el interior del neumático de un vehículo, lo que serían unos 1400 psi o casi 100 kilogramos por centímetro de superficie. Por comparación, esta presión está algo por encima de lo que es capaz de alcanzar la mordedura de un gorila. Nada mal para un organismo tan aparentemente simple como un hongo. Esta alta presión es alcanzada a través de lo que se denomina como presión hidrostática, que es la presión que ejerce el agua sobre las paredes del recipiente que la contiene. En el caso de los apresoria, el hongo se encarga de sintetizar una gran cantidad de sustancias que tienen la facultad de atraer agua al interior de las células, es decir, de inducir ósmosis. Hay compuestos que son excelentes a la hora de atraer agua, como por ejemplo la sal o el azúcar. Son compuestos que precisamente por esto se usan para conservar alimentos al capturar el agua libre e incluso desecar cualquier clase de microorganismos que intente crecer sobre la comida. La carne en salazón y las frutas en almíbar son en cierta forma comida deshidratada. Esta también es la razón por la que la miel se conserva tan bien. La alta cantidad de azúcar que contiene le arrebata el agua a cualquier hongo o bacteria que intente crecer y alimentarse de ella. En este sentido, el apresorio
presorium de un hongo sintetiza y concentra en su interior sustancias que, como la sal o el azúcar, atraen con fuerza al agua. Más específicamente hablamos de un compuesto llamado glicerol, que es un tipo de alcohol, pero también es común que una presorium contenga pigmentos, en particular uno llamado melanina que tiende a ser de color negro, lo que coincide muy bien con lo que podemos ver en el caso de las astillas. Ahora, a medida que se concentra el glicerol dentro de la presorium, este se llena de agua, lo que lleva a que la presión en el interior de sus paredes comience a aumentar. Las paredes de la presorium pueden deformarse solo hasta cierto punto a medida que acumula agua, y pasado este umbral, la célula deja de deformarse para incrementar rápidamente su presión interna. Esta presión es utilizada para clavar una espina de penetración a través de los tejidos de una planta o un insecto para así poder invadir su interior. De forma similar o análoga a esto, la dureza y la capacidad para perforar de las astillas que podemos ver en Splinter se podría explicar a través de una muy elevada presión hidrostática. Sería una forma muy desarrollada de un apresorium. Las células de este organismo utilizarían los líquidos obtenidos de los tejidos de sus víctimas para crear espinas con una alta presión interna, capaces de penetrar con gran facilidad la piel y la carne de sus presas e incluso otros materiales más duros como el caucho o el aluminio. Además, esto explicaría, por una parte, la preferencia de las astillas por la sangre, un tejido con una alta cantidad de agua libre, y por otra, la rápida tasa de crecimiento de este organismo. Las astillas crecen demasiado rápido, tanto que explicar esto a través de la división celular y la replicación del hongo sería difícil, pero si este crecimiento se debe principalmente a la absorción de agua a partir de un hospedador, tendría mucho más sentido. Ahora, el punto débil en esta explicación sería el material del que tendría que estar hecho el apresorium de las astillas para soportar toda esa presión interna sin romperse. Como se trata de un hongo, es probable que hablemos de una forma modificada de quitina. La quitina es un material muy versátil que puede ser fácilmente modificado por las células que lo producen. La quitina compone no solo las paredes celulares de los hongos, sino que también está presente desde las delicadas alas de una elegante cucaracha hasta la dura armadura de una langosta o un cangrejo con distintos niveles de mineralización. Y si han visto mi video sobre los ángeles de la muerte, sabrán que no es del todo descabellado que pueda aguantar un estrés mecánico considerable sin romperse. Un detalle que hay que mencionar, eso sí, es como el líquido liberado por los tejidos infectados, al ser dañados, se comporta evidentemente como un líquido ferromagnético. Honestamente, creo que esto debería interpretarse de forma externa a la obra, es decir, es parte de los efectos especiales prácticos, y no creo que sea un indicio de ninguna forma de magnetismo real por parte de esta criatura. El cuerpo humano no posee demasiado hierro, apenas unos 5 gramos en promedio, y una mano tiene aún menos, por lo que es un comportamiento que difícilmente podría explicarse a través de este mecanismo. En mi opinión, se trata sencillamente de las astillas perdiendo sus líquidos internos y por tanto su integridad estructural. Dicho esto, y ahora que hemos explicado las capacidades físicas y el aspecto de este organismo, tenemos que explicar cómo este toma control de sus víctimas, y mi hipótesis al respecto es bastante sencilla. No lo hace. Esto creo que queda claro cuando vemos cómo los cuerpos poseídos por las astillas pueden estar perfectamente muertos, descuartizados e incluso medio putrefactos, y aún así se mueven. El movimiento de los músculos esqueléticos, que son aquellos que componen la musculatura que podemos mover conscientemente, depende de la integridad del trayecto nervioso asociado. Para que se entienda, para mover los músculos de forma normal, tanto el músculo como el nervio que lo controla deben estar intactos o por lo menos funcionales. El nivel de destrucción que provoca la infección por las astillas no es compatible con esto, por lo que el movimiento que vemos en los cuerpos infectados no se debe a la actividad muscular del hospedador, sino al hongo en sí mismo. Otra pista que señala esto es el hecho de que los movimientos impuestos por este hongo a sus víctimas suelen llevar a fracturas y otras lesiones traumáticas, lo que señala la aplicación de una fuerza externa que no se alinea con los puntos de carga normales del esqueleto humano. Una poderosa habilidad que tiene el tejido óseo es que este se hace más denso y resistente a medida que se le somete a mayor carga, por lo que la forma de un hueso no está determinada solo por la genética y la evolución, sino también por el paso de los años y sobre todo el ejercicio. Aquellos puntos en los que nuestros músculos se fijan a los huesos a través de sus tendones se van haciendo más densos y resistentes e incluso crecen en tamaño. Por ejemplo, podemos observar cómo en el húmero la inserción del músculo pectoral mayor crea una eminencia a lo largo de la superficie anterior. Lo
Lo mismo con el músculo dorsal ancho que crea otra eminencia paralela. La estructura resultante de esto se conoce como corredera bicipital o surco intertubercular y es en sus dos bordes donde se transmite la mayor parte de la fuerza de estos grandes músculos. En una persona atlética, la corredera bicipital sería mucho más pronunciada debido a la mayor tensión que tendría que soportar de músculos más grandes y mejor entrenados. El hueso se adapta a su carga y se hace más resistente previniendo daños, pero este es un proceso que lleva tiempo. Cuando una forma de vida extraña comienza a ejercer fuerza de forma repentina sobre zonas del hueso que no están adaptadas a la carga, la cosa termina en fracturas y desgarros brutales, que en parte se deben a la elevada fuerza que pueden ejercer las astillas. Esta fuerza, en mi opinión, proviene de la misma presión hidrostática que explicamos anteriormente. Habíamos mencionado que la rigidez de las espinas se podía explicar a través de una alta presión interna de agua, como ocurre con un apresorium, pero una alta presión es también un alto potencial de energía mecánica que podría utilizarse para generar movimiento. Sería una forma de sistema hidráulico que le daría una fuerza sobrehumana a este organismo. Pero para que esto fuese posible, además de las espinas, este hongo necesitaría de partes blandas capaces de ceder y moverse ante los cambios de presión. Y eso es precisamente lo que podemos observar momentáneamente en algunas escenas. Lo que serían las espinas se hacen blandas para comenzar a integrar o alimentarse de una de las víctimas. Esta transición de una estructura rígida a otra blanda y viceversa, a través de la presión hidrostática de un líquido, es un sistema perfectamente plausible y de hecho es probable que muchos aquí estén bien familiarizados con esto. Dejando esto de lado, otra característica interesante es que este es un organismo termotáctico. La termotaxis es la tendencia a buscar o dirigirse hacia fuentes de calor. En primer lugar, esta parece una excelente idea a la hora de rastrear presas. El problema es que es una ventaja altamente circunstancial, por lo menos en la mayoría de los ecosistemas de nuestro planeta. Una vez la temperatura ambiental supere a la temperatura de las presas, las astillas quedarían más o menos ciegas en vista de que el medio ambiente en general se convertiría en el principal objetivo de su instinto depredador. Y esto lo podemos ver también en una escena en la que uno de los cadáveres reanimados por el hongo se lanza sin dudarlo sobre el capó de un vehículo recalentado. Esto sugiere que este organismo podría venir de un entorno constantemente frío, donde su capacidad para la termotaxis sí que sería una ventaja más consistente, lo que no coincide con el origen en un yacimiento petrolero que se sugiere breve y superficialmente en algunas escenas. La roca en la cual se encuentra embebido el petróleo suele estar a altas temperaturas debido a su profundidad. Así que quizás el origen de este organismo sea otro entorno, quizás una cueva oscura y fría que fue descubierta en el contexto de una explotación petrolera, un entorno donde la termotaxis sería más útil no solo para localizar presas, sino también materia orgánica en descomposición. También es posible que la capacidad de este hongo para generar espinas con una alta capacidad para la penetración se haya desarrollado con el fin de penetrar a través de la roca y de las distintas cavidades o pasadizos de una cueva en búsqueda de nuevas fuentes de alimento, una capacidad que habría sido readaptada para cazar presas en la superficie. Hablando de la termotaxis, y no es por ser quisquillosos, pero esta película también tiene una de las escenas más sinceramente tontas que he visto. Los supervivientes, por escapar sin ser detectados, abrazan bolsas de hielo, en teoría para reducir su temperatura corporal y poder pasar desapercibidos ante las astillas. Ignorando que los seres humanos podemos mantener nuestra temperatura corporal constante, por lo menos ante una bolsa de hielo, la hipotermia y las heridas por congelación también son un problema. La solución más sencilla habría sido sencillamente ponerse más capas de ropa o cubrir la piel, aislarse térmicamente. Ahora, con respecto a su posición en la escala de peligro, no se puede negar que esta especie posee varias ventajas tácticas importantes frente a los seres humanos. Para empezar, al no poseer tejidos definidos, sería virtualmente inmune a las balas y prácticamente toda clase de proyectiles. Los disparos lograrían afectar apenas a las partes impactadas directamente, y esto explica cómo uno de los cuerpos poseídos es capaz de soportar varios disparos de escopeta. Por otra parte, a pesar de que las astillas necesitan de materia orgánica para vivir, estas pueden plantarse y mantenerse por una cantidad de tiempo desconocida sobre una superficie, esperando a su siguiente víctima. También está el hecho de que los tejidos reanimados son bastante fuertes para su tamaño, siendo capaces de partir a una persona prácticamente por la mitad con gran
gran facilidad y ni siquiera es necesario que una persona se infecte completamente para que represente un peligro. Las partes del cuerpo afectadas por el patógeno pueden moverse de forma autónoma incluso si siguen pegadas al hospedador. Sin embargo, a pesar de todo esto, creo que también es obvio que es un organismo que difícilmente podría representar una amenaza para la humanidad en general. Por un lado, no parece contagiarse a través de esporas como pueden hacer otros hongos, sino que usa exclusivamente el contacto directo, lo que dificultaría su diseminación. Por otro lado, también se puede ver cómo salta ciegamente a fuentes de calor y por tanto es seguro asumir que saltaría derechito hacia una fogata o hacia la boca de un lanzallamas. En un lugar con un entorno más cálido que la temperatura del cuerpo, teóricamente estaríamos seguros, y eso dejando de lado el hecho de que quizás sería posible desarrollar fármacos capaces de prevenir la infección, retrasarla o incluso curarla, o sencillamente que sirvan a modo de arma química contra esta especie. Dentro de todo, más que ver a las astillas como una amenaza apocalíptica como las que solemos analizar, se comportaría más como una especie invasiva. Dependiendo de otros factores que no conocemos, como la velocidad con la que se descomponen los cuerpos poseídos, las astillas podrían llegar a ser un 3 o un 4 en nuestra escala. Déjenme su opinión en los comentarios sobre qué otras películas o videojuegos les gustaría ver analizados de esta manera y así de paso alimentan al algoritmo. También consideren apoyarme en Patreon o en la sección de miembros del canal, de verdad que se los agradecería. Dicho esto, yo me despido y nos vemos en el siguiente video.